pálido, anémico, pues, pálido así, cuando hay demasiado exceso de vitamina C. En este caso no creo que haya. Ustedes son jóvenes todavía ya. En las plantas, un cultivo que es de color amarillento, una planta que está cultivada en un suelo, y esta planta es de color amarillento, está bajo de nitrógeno. El suelo estaría bajo de nitrógeno, o posiblemente también en potasio. Entonces, ¿cuál es el indicador de algunas deficiencias del suelo? Es cómo se presenta la planta. Color anémico, color rojizo, en fin, todo eso. Por ejemplo, ponen un ejemplo acá en el cultivo del maíz, que les he dicho que el maíz es uno de los cultivos más extractivo de nutrientes. O sea, es un cultivo que empobrece al suelo. Pero si empobrece al suelo, yo le tengo que reponer en abonos. Y lo tengo que en abonos. O sea, eso es tecnología. Por ejemplo, dice, si el cultivo posee una coloración rojiza, indica la deficiencia en fósforo. Esta condición es llamada por los agricultores sangre de venado o rabo de callo. Es en la planta del maíz, ¿ah? Bien. Una coloración rojiza es ocasionalmente por altas concentraciones de azúcares que se acumulan en la planta cuando el fósforo es deficiente. Entonces, cualquier deficiencia en la fertilidad del suelo tiene que manifestarse en el color de la planta. Ese es el que va a denotar alguna característica o deficiencia del recurso suelo. Por ejemplo, ¿qué cosa indica el color del suelo? Decíamos, nosotros siempre hemos hablado, ¿no? Que el A1, el horizonte A1 en un perfil, ¿qué color debiera ser? Debería ser un verdadero A1. A1. Oscuro, influencia de la materia orgánica. Claro, un color oscuro. Por eso es que cuando uno va de viaje a cualquier sitio que viajen ustedes, si están pegados a la ventanilla del carro, tienen que mirar el corte de las carreteras. Y en un corte de la carretera van a ver que el horizonte superficial siempre va a estar oscuro porque va a estar influenciado por la materia orgánica de las plantas que están en la superficie. Claro. En un perfil del suelo, en la medida que el suelo se va profundizando, el suelo se va haciendo menos oscuro, porque va perdiendo materia orgánica, ¿no? La materia orgánica, como está en función de la penetración de las raíces no van a penetrar tan profundo, entonces se va a perder la coloración oscura. Entonces, ese horizonte A1 es bien importante cuando uno va de viaje. Vas a mirar al costado, así vas a mirar el horizonte A1. También indica la fertilidad del suelo, el color. Generalmente dice los suelos de colores más oscuros son más fértiles que los claros. El color oscuro, ¿qué tipo de arcilla tiene color oscuro? Morionita. Muy bien, ¿eh? Pronuncia muy bien. Morillonita. ¿De retículo? 2-1. 2-1. ¿2 de qué? De silicio y 1 de aluminio. Ya, muy bien. Y otro tipo de arcillas de color rojizo, color amarillento, es ¿qué arcilla era? De retículo 1-1. Color, ¿cómo se llama esa arcilla? Que pueden ser color rojo o color amarillento, con el que se hace mucha cerámica, color ladrillo. ¿Cuál es la primera arcilla que hemos estudiado?
¿Se cortó el internet? ¿La cao? Caulinita. Ya, ahora sí, ¿ves? Ya. ¿Dónde está? Entonces empieza por la caulinita, la marmorionita y la hilita. Ya están. Dice, el color del suelo, en cuanto a su textura, comúnmente se asocia a suelos rojos con los suelos de textura arcillosa, rojo o amarillento. Por eso cuando uno llega a Pucallpa, que está en la parte intermedia del país, en la Amazonía, en la selva, uno ve todo es color rojizo, por eso Puca quiere decir un rojo. Pucallpa, tierra rojiza. Por eso se le reconoce a Pucallpa. Y tiene, dice, pues ese color rojizo amarillento tiene textura arcillosa. Los suelos negros o pardos, los pardos son marrones, ¿no? Y chocolates con los que la textura son de textura media y los colores son más o menos claros, o grises, dice. Ya no les pregunto, las arenas más o menos son de colores claros, ¿no? Deben haber escuchado hablar del cerro, del Pan de Azúcar que hay en Río de Janeiro. En Río también está el Cristo del Corcovado, un Cristo gigantesco que está en el cerro del Corcovado. Pero hay otro cerro famoso que es el Pan de Azúcar. Y ese suelo tiene rocas de arenisca. Y las playas de Río, sobre todo la de Copacabana, que es la playa más famosa donde se desfila el carnaval carioca, esa arena es de color blanca, bien blanquita, no es del color de nuestras playas acá en Lima, que es medio cremoso, ¿no? Ahí es blanquita en Río, por eso es que la playa y las aguas se muestran muy cristalinas, porque ese tipo de areniscas da lugar a suelos arenosos de color claro. Nosotros tenemos ese material de arenisca, de azúcar en el Perú. ¿En qué sitio? En San Martín, en la carretera de Tarapoto-Moyobamba, hay un inmenso cerro que se llama Tangarana, un inmenso cerro, y que es pura arena, pues, de arenisca, arena. Y a ese cerro, como para construir la carretera, se le ha quitado la vegetación que protege el suelo de la carretera, se le ha quitado los árboles para hacer la carretera. Entonces, ese cerro no lo pueden controlar hasta ahora. Cada cierto tiempo que llueve un poquito, se embebe de agua y se derrumba. Y se desliza sobre la carretera. Entonces, ese cerro antes de la carretera era estable. Pero al construir la carretera se ha sacado la vegetación que defendía el suelo y ahora siempre hay una vegetación. Entonces, el Ministerio de Transporte siempre tiene que estar limpiando esa parte. Y se deslizan tremendos pedrones de pan de azúcar, pues, de arenisca de azúcar, que son bien blanditos. Tú le das un patadón a un pedrón de eso y lo pulverizas, porque son muy suavecitos, muy suaves. La arenisca es un suelo, ¿qué suelo es? ¿Volcánico? ¿Qué cosa es? Sedimentario. ¿Secretario? Sedimentario. Ah, sedimentario. Claro, sedimento. Es una de las rocas sedimentarias. Y da lugar la arenisca a suelos de textura arenosa. Muy bien, dice. El desagüe interno de algunos suelos, cuando un suelo está, ahí está, les hago la pregunta, cuando un suelo está saturado de agua, ¿recuerdan? Saturado de agua. ¿De qué color es mayormente? Porque se ha producido una reacción química. Amarillento. Más o menos, pero no tanto. Amarillento es porque se le ha dado moléculas de agua, tiene más drenaje, pero si yo inundo
me voy a los pantanos de Villa y saco un poco de barro con la mano, aunque sea, ese suelo está saturado de agua en los pantanos de Villa o en los pantanos de Ventanilla. Saco. Aparte que tiene mal olor, pero el color es grisáceo más o menos, o blanquizco, algo así. Entonces, yo saco el agua de esos suelos que están empantanados, saco el agua, o sea, dreno el agua de esos suelos y el color del suelo va a cambiar. ¿Qué cosa? ¿Por qué razón? ¿Qué pasa? Saco el agua. En vez del agua, ¿qué cosa entra al suelo? Aire, oxígeno. Con el aire entra el oxígeno. Y por lo tanto el oxígeno da tendencia ¿a qué color? Señor que acaba de decir oxígeno, cuando le entra un clavo a su zapato y con el tiempo se pone de color más o menos Rojizo. rojizo. El color rojizo es lo que indica la oxidación. Y si al suelo entra aire y con el aire entra el oxígeno, ese suelo le va a aparecer moteados rojos, rojizos. Fíjense entonces, me pongo a razonar por qué se ha puesto rojizo ese suelo. O amarillento también. Dice, los moteados expresan acumulación de óxidos de fierro cuando el suelo está saturado con agua. También es cierto que los suelos claros, exceptuando los arenosos, tienen peor desagüe que los de colores oscuros. Eso es importante cuando sabemos nosotros el concepto de drenaje, que puede ser una de las preguntitas del examen. ¿Qué es el drenaje? ¿No? Y entonces, eso es por influencia de una o dos moléculas de agua en el suelo. ¿Qué cosa más indica el color del suelo? La temperatura del suelo. Los suelos de colores oscuros se recalientan más que los de los colores claros. Eso es por sus principios de física, ¿no? ¿Por qué el color negro calienta más que el color blanco? ¿Por qué razón? Porque ¿Sí? ¿Sí? el color negro Absorbe los rayos solares. Es que creo que dos están interviniendo a la vez. A ver, uno. ¿Qué pasa con el color oscuro? Absorben más los rayos solares, ¿no es cierto? Ya. Esa es la razón porque hay una teoría. Ustedes saben que los nevados, los nivales, se están derritiendo por el efecto de invernadero del planeta. Entonces, se están derritiendo. Y la nieve que es de color blanco se va derritiendo y se convierte en agua y aparecen las rocas ahí de colores oscuros. Ese color oscuro de la roca hace que las rocas se calienten y no dejen formar casi después hielo. Está caliente. Entonces había una teoría de que a las piedras negras, para que no absorban el calor en los nevados, hay que pintarlas de blanco. Ahora, técnicamente eso tiene su sustento, pero ¿cuánto costaría pintar, con qué tipo de pintura los nevados? Para que en vez que las rocas que son de color oscuro están recalentando más y eso derriten más todavía el hielo de los costados, ¿no? Entonces hay teorías pues respecto a eso. El color ayuda, dice, a extinguir los diferentes horizontes.
hablábamos del A1, que es de color negruzco, ¿no? El color de un suelo se puede determinar de manera aproximada a simple vista o una forma más precisa haciendo uso de las láminas de colores de la libreta Mansell. De la libreta Mansell. Munsell dice. La libreta Munsell es una libreta de colores, ahorita les voy a mostrar, que se ha fabricado en Estados Unidos. Pero cuando en ONER hacíamos los estudios de suelos, salíamos con nuestra libreta Munsell, o Mansell, porque esa es la libreta que hemos adoptado para ver de qué color son los diferentes suelos del Perú. Al salir al campo para leer una calicata teníamos que leer apoyados también de la libreta Mansell. No sé si me puedan ver. Juan Carlos. Juan Carlos, Sí, profe. te hago una pregunta. Si es que minimizo, ahorita si minimizo esta diapositiva, ¿ustedes me van a ver? Ya lo estamos viendo. Ah, no, a Sí, mí. Mi rostro, ¿me van a ver? Sí, lo estamos viendo ahorita, profe. ¿Ahora me ven? Sí, ¿Estoy con gorra de qué color? blanco. Muy bien. Ya. Entonces, la libreta Mansell es esta de acá. No sé si ven, es esta de acá. La libreta Mansell. Esta media borrosa, porque cuando hacíamos estudios, yo me quedé con una de las libretas que nos daban a cada edafólogo, a cada ingeniero suelero que va a hacer los estudios de suelo. Esta libreta debe ser una de las pocas que existen en el Perú, si no es la única. Yo me quedé con esta. Entonces tiene un forro de color marrón. Abro la libreta y a la primera página dice pues Munsell, la libreta Munsell o Mansell. Aquí hay una serie de escritos, pero es una sucesión, es una libreta de colores. ¿Ven la parte de los colores? No. ¿Están viendo? No, profesor, un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Ahí. Ah, ya. Ahora sí me veo yo. Ya, ahora Ahora sí, sí, creo. profe. Ya. Ven ustedes, a mi izquierda sería, ¿no? Pues a la derecha de ustedes, Sí, ahí está la libreta Mansell. Con un montón de cartoncitos de color, de diferentes colores, ¿no? Los de arriba, no, los cartoncitos de arriba son de color claro y los de abajo son de color oscuro. Quiere decir que los de abajo tienen suelos de influencia de materia orgánica. Es la libreta más. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a cambiar. En cada hoja hay otra serie de colores. Una serie de colores en cada hoja. Voy pasando y hay otra página de colores. Es un cuadernillo donde hay cartoncillos de colores. ¿Ven? Creo que a la luz de la ventana está... Bueno, sí aparece, ¿no? Sí se ve. sí. Diferentes colores. Y va desde los colores... Las primeras páginas que están a mi derecha mayormente tienen influencia de color rojizo. De color rojizo, pero en la medida que voy avanzando, se va convirtiendo cada vez más amarillento hasta que la última página es casi amarillento, pero siempre con el mismo fundamento, que no veo bien, ya. Siempre con el mismo fundamento de que la parte de arriba es color claro y la parte de abajo oscuro. O sea, los suelos de influencia orgánica están abajo. Pero quiero que me entiendan bien, que me
Estoy muy incómodo para... Ya, ahí están viendo. Y al lado a la parte superior de cada cartoncito hay un huequito redondo. Yo tengo que poner ahí, por la parte posterior de esa página, el suelo humedecido, húmedo. Si está bien seco el suelo, le echo pues una gotita de saliva o una gotita del agua de la botella. Y si no hay agua, salivita pues, ¿no? Y ahí distingo en el lado derecho del cartoncillo hay un número. No van a ver de repente, no van a ver. Hay un número. Y en la parte de abajo hay otro número, de tal manera que es, decía, yo entro el color a uno de los redonditos y veo que en la parte de la derecha, a mi derecha, está un número que sería el numerador y abajo, en forma horizontal, abajo, está el denominador. Entonces veo, ahí pongo, pero abajo en el ángulo, acá en el ángulo de todas las páginas hay un código, acá no sé qué código es. 5. 5, a usted creo que ve mejor. 5, voy a otra página. ¿Ahí qué código hay? ¿Ven? Yo no veo nada. No hay nada ahí, profesor. Ah, no hay nada. Nunca iban a ver nada. Ahora, ¿ven? 7.5. Ah, ya, ustedes tienen pues la pantalla completa, yo estoy viendo un pedacito en mi pantalla. Bueno, entonces ahí se ve. Ya, entonces cuando yo tengo un suelo de cada horizonte, que tengo que sacarle a cada horizonte del perfil del suelo el color y lo apunto en una tarjeta que vamos a ver. Yo les he enviado tarjeta, creo, Juan Carlos, ¿o no? No les he enviado, ¿no? Profe. Ahora les voy a enviar, tengo como archivo la tarjeta. Entonces, ahí está 7.5 IR, señorita. Yo no veo. Sí, IR dice. Ya, entonces, ¿qué quiere decir 7.5 IR? ¿Y qué quiere decir de yellow? ¿Qué cosa es yellow? ¿Inglés? Amarillo. Ya. 7.5 y yellow y Red. red, rojo es red. O sea, ahí apunto en la libretita, en un espacio, que el color de ese suelo es 7.5 IR 3 medios, voy a poner 3 medios, o sea, 3 en el numerador y 3 en el y 2 en el denominador. Y luego en la otra página que está acá, no sé si ve, está brilloso. 7.6 se ve. Ajá. Ahí está la traducción de eso en inglés. Entonces yo voy a leerlo, a ver. 7, este suelo es 7.5 IR 3 medios. 3 medios viene a ser dark brown. Acá en la página opuesta dice dark brown, en esta página de plástico. Dark brown. ¿Qué quiere decir dark brown? En inglés, castellano. Marrón oscuro. Marrón oscuro. Muy bien, marrón oscuro. O sea, ese suelo que lo he pasado a través del huequito. Ya, y aquí está mi dedo. Ese va a ser 7.5 IR 3 medios, más o menos, 3 medios. Y así voy sacando el color del suelo de cada uno de los horizontes de la calicata. Por eso, esta libreta Mansell, que la tengo en mis manos, tiene que ser parte del equipamiento que saca el ingeniero que va a hacer el estudio de suelo al campo. Ahora, como quiera que en el Perú no hay esto, entonces entran a internet y buscan el color de suelo. Pero en internet no se ve, pues, los colores verdaderos que hay en esta libreta. Bueno, peor es nada, ¿no? Cualquiera que les contrate a ustedes cuando sean profesional para hacer un estudio de suelos,
les tiene que proporcionar una serie de tablas con los colores de la libreta Mansell. Y en si hubiéramos hecho nuestro viaje de prácticas, esto se demuestra en la primera parada, en ese sitio en el río Chillón, Choca se llamaba. Yo ya tenía identificado el lugar donde parábamos, ¿no? Y hacíamos un repasito ahí en la misma chacra, con la libreta Mansell. La libreta Mansell se la entregaba yo al delegado del curso, y el delegado del curso me respondía sobre esta libreta, que es única en el Perú, con su vida. La tenía que proteger con su vida. Si por algún motivo me lo ensuciaba, me lo perdía, porque ya el delegado estaba muerto, ¿no? Así es, así estaba. Ahora no tenemos esa facilidad. Esa facilidad, si es que se arregla esto antes de diciembre, de repente podríamos hacer un viajecito a Canta, o Brajillo. Con unas 3 o 4 paradas, uno ve y analiza cada una de los suelos de cada una de esas paradas. ¿Está bien? Entonces, repito, la libreta Mansell tiene 2 partes donde están los cartoncitos. Esta parte de acá, los cartoncitos con su huequito, cada cartoncito, y ahí se pone en la parte de atrás del cartoncito, se pone el dedo con un terroncito del horizonte, de cada horizonte, y se ve qué color es. Por ejemplo, acá dice 7.5 IR, 5 cuartos. Veo al frente y dice reddish brown. ¿Qué quiere decir reddish brown? ¿Qué quiere decir reddish brown? Reddish, Marrón rojizo. pardo rojizo. O sea, marrón rojizo, está bien. Pardo rojizo. Entonces, en cada horizonte se le va, y la tarjeta, que ojalá la pueda mostrar ahora, se va apuntando la lectura de cada horizonte. ¿Ya? Eso es así se hace la parte de práctica del suelo. Muy bien. Yo le he tomado fotos a la libreta Mansell. Dice, en la parte de la derecha, donde están los cartoncitos con su huequito, ¿no? Ahí están los diferentes colores del suelo. Y gradan quiere decir que van cambiando en forma gradual desde los colores claros en la parte de arriba hasta los colores oscuros en la parte de abajo. Claras en la parte de arriba, todos estos son colores claros, amarillento claro, gris claro, todos son colores claros, pero en la medida que yo voy profundizando o bajando, son cada vez oscuros hasta un color acá negro, black, ¿no? Y de acá de color gris va variando hacia color rojo o amarillento. Es la libreta Mansell. No sé. Pero acá dice que eso se deriva de las diferentes rocas, del color de las diferentes rocas que uno encuentra. Y acá en la izquierda están las diferentes rocas con sus diferentes colores, ¿no? Por ejemplo, el granito, ¿de qué color es? La roca. Tiene 2 colores. Oscura y clara. Blanco. Medio claro, y los Gris. puntitos, los granitos del granito, pues, los puntitos son de color oscuro. Eso es entonces, por eso se reconoce al granito, ¿no? ¿Qué cerro en el Perú conocido es de granito puro? ¿Qué cerro? Famoso. Un cerro.
el Huascarán traicionero, que en el año 70, 1900, se borró del mapa a este pueblo que se llama Yungay, ¿no? Y ahí están las huellas de las piedras, las rocas que se había desprendido del nevado del Huascarán, habían sido rocas de granito. Todos esos inmensos cerros son de granito. Se han llegado desmenuzados hasta Yungay, tanto golpearse y rodar, se desmenuzó esa roca. ¿Y suelos de qué textura se depositaron sobre Yungay? Suelos de qué textura, o en otras palabras, ¿qué textura de suelos tenían los suelos depositados sobre Yungay por efecto del desmenuzamiento de las rocas de granito del aluvión que sepultó Yungay? Arenoso. Claro, textura arenosa. Entonces, cuando fuimos a hacer los estudios de suelos en el callejón de Huaylas, donde queda Yungay, la institución que manejaba la recuperación del área afectada por el terremoto, se llamaba Ordesa, nos pidió hacer un estudio de suelos en lo que quedó después Yungay, con la finalidad de hacer una plantación gigantesca de rosas para fines industriales de perfume. Ustedes saben que de las rosas en cantidad se sacan perfumes. Entonces querían hacer una gran plantación gigantesca de rosales ahí, sobre lo que era Yungay, sobre lo que era. Hicimos los estudios de suelo y de arranque nomás le medimos la textura, y la textura, como dice, había sido arenosa. O sea, caía un poco de agua y se chupaba, chupaba el agua. Entonces, nuestro resultado fue recomendar no hacer las plantaciones de rosas sobre Yungay, porque los suelos, aparte de que eran de textura muy arenosa, también eran de baja fertilidad. Está bien que se quieran sembrar rosas, pero también las rosas son plantas que necesitan suelos de regular calidad. Bien, han pasado los años, no se hizo esa plantación, pero ahora uno visita Yungay, ¿cuántos años? El año 70, 30, 40, casi 50 años tarde. Sobre Yungay ha crecido un pastito, ¿no? Y el suelo ya no está tan arenoso, ya retiene agua. ¿Qué pasó a ese pastito? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es ese pastito que ha crecido a través del tiempo en Yungay? ¿Un gras? ¿Qué cosa es? ¡Qué barbaridad! Es materia orgánica. Y la materia orgánica con el tiempo se ha ido incorporando al interior del suelo de Yungay y lo ha hecho más retentivo, característica de la materia orgánica que se llama, que modifica la textura de los suelos, la materia orgánica. ¿Recuerdan que hablábamos sobre la alfalfa en la Pampa de la Joya o no hemos hablado de eso? En la Pampa de la Joya era un arenal así del desierto, así como ¿qué desierto? Como el desierto de Paracas, así, la Pampa de la Joya en Arequipa. Pero una planicie grande, muy bonita, pero todo era muy arenoso. Y entonces decidieron hacer una ganadería, el gobierno en esa época, y sembraron alfalfa. Creció la alfalfa y no la cosecharon, sino que la incorporaron al interior del suelo. En ese caso, ¿qué cosa era la alfalfa? Pregunto. Un fijador era. Tibio, casi frío. Pero como planta, ¿qué cosa era?
el equivalente al GRAS de Yungay. ¿Qué cosa? Materia orgánica. Materia orgánica. Entonces, en vez de cosecharla en la pampa de Majes, Arequipa, la alfalfa, la incorporaron al interior del suelo. Y poco a poco la materia orgánica, el año siguiente que hicieron nueva plantación de alfalfa, tampoco la cosecharon, ni la volvieron a incorporar en el interior del suelo arenoso de la Pampa de la Joya. Y poco a poco ese suelo se hizo menos arenoso, un poco más retentivo. Y eso demuestra el poder, una propiedad de la materia orgánica que se llama el poder tampón. El poder tampón que modifica de alguna manera la textura de los suelos. En este caso, lo modifica de un suelo arenoso y lo hace menos arenoso, tirando para franco. Y de esa manera ese suelo se ha hecho más retentivo del agua. Ahora, a través de los años que estamos hablando, más de 50 años, ese suelo es una inmensa ganadería en base a alfalfa. Ahora ya retiene bastante bien el agua, porque los primeros 3 o 4 años le han incorporado la materia orgánica al interior del suelo y ha modificado la textura de lo que era arenosa, lo ha convertido menos arenosa y ahora retiene, tirando para franco, retiene el agua. Y ahora son inmensas ganaderías de leche Gloria en Arequipa. Eso es muy bonito, vean en internet, ahí está la historia seguramente. Pero en sentido contrario, me encuentro en la selva de San Martín con un suelo que es recontra arcilloso. O sea, el polo opuesto al suelo arenoso, un suelo bien compacto, bien arcilloso, con arcilla de tipo morborillonita de retículo 2,1, expandible, de color negruzco, de naturaleza alcalina. Entonces, es tan que tiene esa arcilla desgraciada que les decía que se hincha a veces o se resquebraja, se cuartea en la época de estiaje. Entonces yo le pongo materia orgánica de los pastos naturales que crece ahí, lo incorporo al interior del suelo y ese suelo que era bien compacto, arcilloso, bien compacto, se va soltando poquito a poquito, se hace menos arcilloso. Y poco a poco se va modificando la textura, se va arreglando la textura del suelo por la incorporación permanente de ese pasto natural. ¿Qué cosa es ese pasto natural? Dijimos. Materia orgánica. Materia orgánica, muy bien. Y la materia orgánica cuando se incorpora al suelo va soltando el suelo. En un suelo arcilloso te lo suelta. Pero en un suelo arenoso te lo compacta un poquito para que retenga agua. Eso se llama poder tampón de la materia orgánica. Poder tampón de la materia orgánica. Que te modifica de alguna manera la textura de los suelos. Cuando es muy arenoso, te lo vuelve menos arenoso. Y si es muy arcilloso, te lo suelta un poquito y te lo hace menos arcilloso. Es una propiedad física de la materia orgánica. En la libreta Mansell, regresando acá, en la libreta Mansell, acá en el ángulo derecho de los cartoncitos chiquitos, hay una clave pues que dice que va desde la parte más rojiza de la libreta. Las primeras páginas son rojizas y en la medida que voy avanzando, página por página, se va volviendo más amarillentas. Muy bien.
Entonces, este es cartoncito dominantemente amarillento arriba. Pero en otra página es más bien dominantemente rojizo. Y esta no sé qué página es. Esta es 5IR. 5IR. 5 Yellow Reddish. 5IR, o sea, amarillento rojizo, ¿no? Entonces yo veo acá en la página de la derecha qué color corresponde y me voy a la parte de la izquierda. Ahí está su correspondiente de su explicación en inglés. Yo tengo que traducirlo al castellano. Esto es. Si se restituye antes de que termine el ciclo esta pandemia, me hacen acordar para, si no hacemos una videoconferencia con mis alumnos de afología y les muestro vía Skype, sería más nítido que acá, o por acá mismo, de repente al terminar la clase ahorita. Otra página, esta sería 5IR también. Otra página que sería 2.5I, solamente I, no, ya no rojo, porque esto va tendiendo a ser más amarillento. 2.5I, I quiere decir yellows, ¿no? Yellowish, o sea, amarillento. Siempre con los cartoncitos de arriba son claros y los de abajo son oscuros. Listo. Any questions? Mr. Students? No questions. Teacher. Muy bien. Entonces hay diferentes. Yo solamente he tomado foto a 3 páginas, creo. 4. Pero si lo ven en internet sería bueno que lo hagan imprimir. He conocido a algunos ingenieros del Ministerio de Agricultura que están haciendo estudios de suelos, pero con lo que tienen impreso en internet. Y van a una impresora de colores y lo hacen imprimir. Claro que no salen los colores exactos como esta libreta Mansell. Esta libreta Mansell fue traída de Estados Unidos. Yo me la he agarrado y la guardo como oro y solamente la saco en los viajes de práctica, ¿no? Entregándola al delegado para que no me la... si manejamos barro para sacar la textura, no debe ensuciarse la libreta Mansell. Y eso me lo paga con su vida el delegado. Muy bien. Entonces, ese era un capitulito, así como hay textura, estructura, drenaje, consistencia, había otro capitulito, drenaje, y hay otro capitulito chiquito que se llama el color de los suelos. Y acá hay otro capitulito. Que se llama profundidad efectiva de los suelos. Profundidad efectiva de los suelos. A ver, en este caso, la profundidad dice es en que las raíces de los cultivos crecen sin mayores limitaciones. Fíjense ustedes las figuras acá. En la figura de la izquierda hay un arbolito, penetra las raíces, pero más o menos a los 20, 30 centímetros se encuentra con una capa petrificada, de repente cementada, que sería que impide que las raíces sigan profundizando su crecimiento en forma al interior del suelo, en forma vertical al interior. ¿Plintitas podría ser? ¿Perdón? ¿Unas plintitas podría ser? No, las plintitas eran arcillas de sesquióxidos, el suelo degradado.
pero no impiden el crecimiento de las raíces, las plintitas. Les cuento dónde se impide. Presten atención, en el desierto de Sechura, que queda en el departamento de Piura, ya. Un día estábamos haciendo los estudios de suelos del desierto de Sechura. Y tempranito nos levantamos con nuestros calicateros. Cada ingeniero tenía más o menos 3 calicateros. Y nos fuimos y a las 7:30 de la mañana ya estábamos colocando al primer calicatero para que haga su calicata. Y después íbamos avanzando con la camioneta y el mapa, lógicamente, íbamos dejando calicateros y luego regresamos leyendo las calicatas de la última que habíamos dejado y poco a poco íbamos regresando hasta llegar a la primera que habíamos dejado. En este caso, la primera que dejamos fue en un lugar del desierto y digo, a ver, se baja un calicatero de la camioneta ya, y le explico cómo tenía que hacer la calicata. 1 metro de ancho, 2 metros de largo, 3 metros de profundidad. Acá en este caso le dije 3 metros de profundidad. ¿Cómo? 3 metros. Porque esta es pura arena, pues estamos en el desierto. Así que tienen que hacer una bien profunda. Además, yo esta calicata la voy a leer a la golpe 5 de la tarde, o sea, va a ser la última, porque después dejo la última más alejado y poco a poco voy regresando y leyendo calicatas. Y al llegar a esta calicata va a ser a las 5 de la tarde. O sea, tienen para trabajar todo el día en un suelo de textura arenosa, etcétera. O sea, tiene que ser bien profunda la calicata. Y yo seguí pues repartiendo los calicateros y de regreso ya leyendo las calicatas. Calculando que a las 5 de la tarde yo iba a estar en la calicata número 1 de ese día. Y que seguramente iba a ser una calicata muy profunda, pues supuestamente en el desierto la textura es arenosa, ¿no? Regreso a las 5 de la tarde y la calicata y no veo la calicata. Veo una excavación con la lámpara de unos 15 centímetros. Oye, le digo, lo llamo al calicatero que estaba ahí, pues tenía que esperar. Digo, ¿cómo es posible que no me has hecho una calicata profunda? Has tenido todo el día para acabar. Y no me has hecho. No, ingeniero, me dice, no, ingeniero, no he podido. Porque hay como piedras abajo. ¿Qué es eso? Hasta ahí nomás he podido. ¿Y cuánto? 15 centímetros de profundidad. Oye, le digo, no te voy a pagar tu jornal. ¿Cómo me haces esta? No se puede cavar, ingeniero. ¿Qué había pasado? El ingeniero era, pues, en ese tiempo era novato. Pensó que los suelos del desierto eran muy profundos, con mucha textura, pura textura arenosa. ¿Y qué pasaba? Que en el desierto, a unos 15 centímetros, gran parte del desierto, no todo el desierto, gran parte del desierto, se encontraba un horizonte que se llamaba horizonte petrocálcico. ¿Qué ha pasado? Muy antigua del Paleozoico, el mar botó conchuelas a esta zona y luego se secó. El mar se secó, se alejó y quedaron las conchuelas. Con el tiempo las conchuelas perdieron humedad y se encementaron. Y encima se depositó por el viento un horizonte superficial de unos 15 centímetros. Ese horizonte cementado se llamaba petrocálcico, era puro carbonato de calcio de las conchuelas, que con el tiempo se petrificó. Y cuando el calicatero ponía el pico, rebotaba y sacaba chispas. Y el pobre calicatero lo encontré pues con las manos ensangrentadas, que no podía hacer. Y culpa del ingeniero, pues, que no va por ser novato,
no había calculado eso y el pobre calicatero se asustó y quiso seguir cavando y se encontró con esa capa cementada, porque el carbonato de calcio, las conchuelas, el material de las conchuelas es carbonato de calcio, ha perdido agua con el tiempo y se ha puesto más duro que el cemento. Y jamás las raíces mismas no podían penetrar, menos el calicatero. Entonces, ¿qué ha pasado? Comenzamos con un ingeniero forestal a seguir una raíz de un árbol de algarrobo. Ese árbol que está ahí dibujado supuestamente era algarrobo. Comenzamos a cavar con comba y la comba rebotaba sacando chispas. Nada. Así que comenzamos a seguir la raíz de la planta, pero el algarrobo, ¿cómo entra a este horizonte petrocálcico? Entonces hemos comenzado a seguir la raíz de un arbolito de unos 2,5 metros de algarrobo y se había distribuido en forma horizontal casi cerca a la superficie, entre la superficie y el horizonte petrocálcico, 15 centímetros, y había avanzado 22 metros, me acuerdo mucho, esa raíz en sentido radial del árbol. Radio. Mientras que las hojas de los árboles tenían hojas tipo bandera por el viento, el arbolito estaba creciendo derechito, pero las ramitas, las hojas, tipo bandera para un solo lado, era la dirección que soplaba el viento del desierto. Y así. Y no íbamos a poder jamás, pues. Nos fuimos pues averiguando, se llamaba el horizonte petrocálcico. Nuestro ingeniero jefe, con más experiencia, ya lo había detectado y nos puso de prueba, pues eso. Y nosotros asustados de no poder hacer calicata y jamás íbamos a poder hacer calicata. El oleoducto del desierto norperuano que trae el petróleo desde la selva, sube por la cordillera y luego baja también de la cordillera hasta esta parte del desierto de Sechura, trayendo el petróleo de la selva, han tenido que meter dinamita a este horizonte petrocálcico para enterrarlo, porque el oleoducto norperuano, el que trae el petróleo de la selva a esta zona del desierto de Sechura, a la caleta del Parachique, digamos, no, todo eso tiene petrocálcico y el oleoducto tenía que estar enterrado, así era el proyecto. Y no podían entregar, esa empresa argentina no podía enterrar el oleoducto, pues, que se encontraba con este horizonte petrocálcico. ¿Qué hacían ellos? Metían dinamita, pues, metieron dinamita. ¿Cómo lloraban los argentinos esa vez? Porque en Argentina no hay desiertos. Esos ingenieros argentinos, ¿cómo requintaban? A eso de las 2, 3 de la tarde, el viento en el desierto de Sechura te castiga la cara. Ahí se hace los estudios con mascarilla. Con mascarilla, porque si no te así. Y en sitios donde puedes hacer una calicata ya profunda, donde no está el horizonte petrocálcico, viene a las 2, 3 de la tarde un remolino y sales blanco, porque te ha agarrado en el interior de la calicata y te echas acá la mugre, en el interior se arma un remolino y sales de la calicata blanco. O sea, hacíamos los estudios con mascarilla y con lentes, unos lentes gruesos que nos protegían bastante. Y lógicamente con tu cantimplora de agua. Bien. Entonces, esos 15 centímetros de esa zona del suelo, donde penetraban las raíces y se encontraban con el petrocálcico, ya no podían entrar más, ¿no? Esos 15 centímetros se llama profundidad efectiva del suelo. ¿Qué es profundidad efectiva del suelo? Es la profundidad donde entran las raíces cómodamente y luego se encuentran con una dificultad y ya no pueden seguir penetrando las raíces. Y comienzan a crecer en forma horizontal, paralela a ese horizonte petrocálcico. Como ingeniero forestal le seguimos a esa raíz. 22 metros de radio tenían las raíces alrededor del arbolito.
de Algarrobo. 22 metros. Ningún viento pues lo iba a poder tumbar a ese arbolito porque tenía una base de sustentación de un radio de 22 metros. Y luego se entraba a la raíz, después ya con calma hicimos un estudio más detenido, entraba la raíz del algarrobo por una rajadura del horizonte petrocálcico, entraba y se metía al interior en la búsqueda de agua. ¿Cuántos habrá muerto? ¿Cuántos no, no? Así ha sido. Entonces, ¿qué es profundidad efectiva? Profundidad efectiva es la profundidad donde penetran las raíces de las plantas sin ninguna dificultad, hasta que se encuentran con alguna dificultad que no les permite seguir creciendo. Entonces, mi pregunta sería, acá hemos puesto un solo ejemplito. Mi pregunta sería, ¿qué tipo de obstáculos podría encontrarse en las raíces de las plantas para no poder seguir creciendo? En este caso hemos encontrado ese horizonte de unos 40, 50 centímetros de conchuelas que habían perdido el agua y se cementaron entre sí, y era el cemento, más duro que el cemento. ¿Qué habrán encontrado? ¿Cómo se llama entonces la profundidad efectiva? ¿Qué profundidad efectiva estaría hablando? De 15 centímetros. En cambio, en la figura de la derecha no hay nada que se le impida y sigue creciendo sin ninguna dificultad. Entonces, ¿qué es profundidad efectiva? Profundidad efectiva es la profundidad donde entran las raíces de las plantas sin ninguna dificultad hasta chocar con algo. Hasta ese sitio donde chocan con algo, hasta ahí se llama, desde la superficie, se llama profundidad efectiva del suelo. ¿Qué cosa, en este caso ha sido el horizonte petrocálcico que ha impedido la penetración de las raíces? ¿Qué otras cosas más pueden impedir la penetración de las raíces? Pregunto, ¿ah? ¿Qué otras cosas podrían definir la profundidad efectiva? ¿Qué otros impedimentos podrían encontrarse en el interior del suelo que impidan el crecimiento de las plantas? A pensar que el mundo se va a acabar. Otro ejemplo, entonces, si me encuentro con una roca a 30, 40 centímetros de profundidad, esa será la profundidad que determina la profundidad efectiva. Esa roca será lo que va a frenar el crecimiento. ¿Qué otro aspecto podría considerarse que determine la profundidad efectiva? El agua mismo. Crece mi planta hasta 50, 60 centímetros y se encuentra con una zona de mal drenaje, con la napa freática, nivel freático. ¿De cuántos centímetros sería? De 60, 50 centímetros el agua. El agua también puede ser lo que frena. Y ahí la figurita es que las raíces penetran tremendamente hasta que sean frenados. ¿Y el agua por qué? ¿Acaso impide el crecimiento de las raíces? Sí, impiden de alguna manera. El agua de repente llega, no hay ninguna dificultad, pero si llega hasta el nivel del agua, esa agua lo va a ahogar a las plantas, lo ahoga y impide que las raíces sigan entrando. Hasta ahí, hasta donde se encuentre con el agua, hasta ahí será la profundidad efectiva del suelo. Any questions? No question.
No cuesta. Quiere decir que está muy claro. Profundidad efectiva de los suelos, capa de suelos que posee condiciones propias para el desarrollo y vida de raíces de las plantas. La profundidad efectiva puede ser determinada por qué. Por profundidad a que crece la mayoría de las raíces. Pero es determinada por qué. Porque a qué profundidad se va a encontrar, por ejemplo, la napa freática. O sea, el agua. Napa freática, manto freático o nivel freático. Cualquiera división en diferentes libros. Napa freática. Pero, profesor, ¿por qué crece? ¿Por qué solamente hasta donde encuentre el agua? Si puede seguir creciendo las raíces. Sí, pueden seguir, pues, pero se pudren por exceso de agua, se asfixian. Igual uno puede seguir nadando, pero si se encuentra con una profundidad, se ahoga, pues. La profundidad en que se encuentran las capas rocosas también, por ejemplo, determina la profundidad efectiva. Hay unas capas endurecidas y compactas que pueden ser formadas por esas conchuelas como el petrocálcico. Hay otras de arcilla bien duras, unos horizontes bien duros de arcilla. Eso se llama hard pan. Peor si son compactados con el pisoteo del ganado, se va compactando abajo. Y después dice textura y estructura de los diferentes horizontes del perfil del suelo. Como veo que están cabeceando, vamos a parar acá a ver qué hora es. 11:18. Hasta 11:30, 11:30 o 35. ¿Está bien? Una pequeña explicada. Y luego, de repente, lo suspendemos ya y listo para el examen. Ah, no. Para una clase de repaso que ustedes me digan qué temas quieren el día jueves a las 10 de la mañana. ¿Estamos? Ya, profesor. Bien, entonces 15 minutos de acá en adelante.